la bolita no, a la derecha no ve, se ve camina, sube, la baja, la hace girar, los triángulos, no por recibir, a la derecha no ve. Pero por lo último, fue Bueno, fácil. buen día. ¿Cómo andan? Somos poquitos hoy. Estamos en el video con un tema, parece invernal. Me parece que de vuelta, no sé si se acuerdan, capaz que uno de los primeros videos había salido azul. Y hoy también estamos azul con la cámara. Parece que ya estamos todos cansados y estamos llegando al fin del cuatrimestre. La cámara también. Bueno, ¿me han extrañado el fin de semana largo? No. No, al revés. Quiero que me digan. No, ya. ¿Cómo? Me estuviste presente. Como para el vuelto, Bardín. Bienvenido de vuelta, hombre, para las últimas clases. Sí, ya venía justo por el quiz. Claro. ¿Cómo? ¿Qué idea de Fausto? Y Fausto que tiene la idea de faltar. Por eso faltó Fausto. Bueno, arrancamos tema nuevo, el último, tema 17. Siempre arrancamos la clase repasando qué es lo que vimos la clase pasada. La clase pasada, hace una semana. ¿Se acuerdan algo de la clase pasada? Sí, bien. Lo primero que vimos la clase pasada fue un protocolo de coherencia de caché implementado con una MEF, una máquina de estado finito, y vimos el protocolo MSI, que es un protocolo que en realidad no se usa porque es más sencillo, maneja 3 estados: modificado, compartido, inválido. El inválido ya lo habíamos visto nosotros, ya lo trabajábamos. Entonces la única diferencia es que cuando es válido, ahora puede ser compartido o modificado, que lo hace exclusivo. Y esa era parte del chiste de que las escrituras, cuando un profesor escribe un bloque, lo invalida para todos los demás. ¿Estamos? A su vez vimos que eso genera un problema, no eso, sino que en general los protocolos de coherencia generan problemas de coherencia y problemas de falsa coherencia, de que a veces se invalidan bloques de más que no deberían ser invalidados por problemas de cómo funciona el protocolo. Justamente para evitar este problema es que los procesadores amplían los protocolos de coherencia con otros estados que en teoría funcionan mejor, pero son mucho más largos y complejos para verlo ustedes. Creo que han renegado con ese problema en el práctico, entre otras cosas. El problema ese se produce cuando tenemos bloques con múltiples palabras y hay variables que no son compartidas, pero que van a parar al mismo bloque. Eso se soluciona en teoría simplemente teniendo en cuenta dónde están las variables y poniendo variables independientes en bloques de caché independientes. ¿Estamos? Eso por si les llegan a preguntar en el parcial, en un práctico, cómo solucionar un problema de coherencia de una manera relativamente sencilla, es organizando mejor los datos. ¿Estamos? Después vimos temas de multiprocesamiento con memoria no compartida, que es lo que se manejan con pasos de mensajes, que son los clústeres, las supercomputadoras, las computadoras de gran escala. Los clústeres en general son redes de bajo costo, como esta que está acá, digamos. No es un clúster, pero podría. En general tienen una muy alta disponibilidad, fáciles de escalar. La escalabilidad es muy importante para este tipo de computadoras. Y la idea es que buscan aprovechar paralelismo a nivel aplicación. Directamente se le dice, esta computadora procesa algo y esta otra procesa otra aplicación u otros datos, o la misma aplicación pero con otro conjunto de datos, etc. Si lo escalamos mucho, son las grandes computadoras que proveen software as a service, Google, Amazon, etc., que son la base de lo que hoy en día se conoce como cloud computing. Y después creo que terminamos un poco la clase pasada viendo arquitecturas de dominio específico. ¿Qué son las arquitecturas de dominio específico?
son un nuevo tipo de arquitectura que está saliendo que ya no son de propósito general, sino son de propósito específico. O sea, no hacen cualquier cosa, sino que suelen hacer una tarea o dos tareas, pero esa tarea la hacen muy bien. Muy bien en cuestión de performance y muy bien en cuestión de eficiencia, performance por watt. Entonces, se plantea la posibilidad de que esto, ¿por qué surgen? Digamos, para satisfacer nuevas demandas de muy alta performance que los procesadores ya de propósito general no pueden cumplir con esa demanda. Entonces ahí dije un solo problema y la idea o parte de lo que puede ser que se esté buscando actualmente es tener que ya un procesador no sea un conjunto de núcleos todos iguales, sino sea un conjunto de núcleos todos distintos. Entonces, ¿qué? Si yo quiero hacer una tarea A, se le doy al núcleo A, que es muy bueno haciendo eso. Si quiero hacer una tarea B, se la paso al núcleo B, que es muy bueno haciendo solamente la tarea B. Entonces, de esa manera, teniendo muchos núcleos distintos, que cada uno es específico para hacer cada tarea, yo puedo lograr tener globalmente una mejor performance para todos los tipos de tareas que yo quiera realizar. Entonces, se tiende a sistemas en un solo chip con núcleos heterogéneos, muchos de ellos específicos para alguna función. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Preguntas? Buenísimo. Entonces empezamos a ver el último tema. Vamos a tener sobre cortito. De vuelta, recuerden, como pasó en el tema 10, allá lejos de ese tiempo para el primer parcial, de este tema no hay práctico, ¿no? Pero no quiere decir que no vaya en el parcial. O sea, como no va a haber práctico, puede haber alguna idea, alguna pregunta teórica, alguna cosa suelta en el parcial que esté relacionada con este tema, ¿no? Puede no verla también, no les voy a decir exactamente de qué se trata el parcial, pero puede, o sea, no es que como no hay práctico no lo estudien, o sea, por lo menos con venir a clase y pegar una repasada ya están, ¿no? Porque además recuerden que si hay preguntas teóricas ustedes pueden tener los apuntes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cuál es un poco el repaso, digamos, de qué es lo que vimos en toda la materia y cuál es un problema que es nuevo, que hay una cosa que no les conté en toda la materia. Vamos a ver qué son los ataques de tipo side channel, ataques de ejecución transitoria, ataques de tipo Rowhammer, cómo se solucionan, o si se solucionan todo ese tipo de problemas, qué son las zonas de ejecución segura, si realmente son seguras. Y vamos a ver otros temas como corrupción de datos silenciosa y unas perspectivas a futuro. En este tema, antes de arrancar, sí, no hay sugerencias del libro para leer, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son temas que no están en el libro, ¿no? Estos son, digamos, más recientes, o sea, también que el libro es edición 2021. Si ustedes leyeron el libro, hay alguna que otra mención de vez en cuando a cosas por el estilo, pero son párrafos sueltos, así. En un capítulo hay un bloquecito. Han visto que hay esas elaboraciones, o esas, ir más allá, bueno, son cositas así. Pero sí hay al final, digamos, una diapositiva con referencias llenas de links para que ustedes, si a alguno le interesa, haga clic en todas esas cosas. Bueno, ¿dónde estamos parados? Lo que yo les conté hasta acá en arquitectura fue que más o menos toda la industria de lo que es la computación, la arquitectura de computadoras, fue durante décadas impulsada por la búsqueda de mayor performance. Y sigue siendo impulsada por la búsqueda de mayor performance. Para eso empezamos con un montón de técnicas de paralelismo a nivel de instrucción, como ser esas que están ahí: pipelining, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, predicción de saltos. ¿Se acuerdan más o menos de todas esas? La idea, por lo menos. Después vimos jerarquía de cachés para solucionar lo que es la memory wall. Vimos multithreading, multiprocesamiento, técnicas para seguir mejorando performance, ¿no? Vimos que los procesadores actuales están compuestos por varios núcleos. Usualmente, un multicore son núcleos que manejan paralelismo
con memoria compartida y tienen protocolos para mantener la coherencia. ¿Está claro? ¿Se acuerdan de esto? Vimos algo de ISA. ¿Qué vimos de ISA? Un ISA es el contrato entre el software, el modelo del programador y el hardware que donde se ejecutan realmente todas las instrucciones. Un ISA define todo el conjunto de instrucciones, define niveles de ejecución, lo que es usuario, lo que es privilegiado, lo que es para el programa de aplicación, lo que es para el sistema operativo, por lo menos. Define mecanismos utilizados por el sistema operativo. Vimos manejo de excepciones, cambio de proceso, memoria virtual. ¿Se acuerdan? Define el modelo de memoria, donde se mapean los registros, todas las cosas. Perdón. Pero un ISA no maneja las optimizaciones del hardware. ¿No? Eso es lo que, como decir, dependen, o sea, todas esas optimizaciones dependen de la implementación del ISA, dependen de la microarquitectura. Nosotros, si ustedes se acuerdan, vimos para el mismo ISA de RISC-V 3 implementaciones distintas: ciclo único, pipelining y multiciclo. ¿Se acuerdan? Entonces, si teníamos ILP, si hacíamos multithreading y todas esas cosas, eso no está en el ISA, o no tan visible. ¿Vamos? Entonces, y otro detalle es que un ISA es un modelo independiente de cuestiones de temporización. O sea, yo jamás les mencioné cuestiones de timing dentro del ISA. ¿No? Entonces, si un programa, fíjense, respeta las especificaciones, o sea, dicen, bueno, va a estar situado en tal lugar de memoria, va a usar tales instrucciones y todo lo demás, se garantiza que la ejecución es correcta. Pero no necesariamente se garantiza cuánto dura. Eso depende de la implementación del ISA. ¿Está claro? Es difícil comparar ISAs. Es difícil comparar ISAs que son muy diferentes de naturaleza. Entonces ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Benchmarking, y la I por CPI por T, y todo el tiempo de ejecución, todo lo que venimos viendo. ¿Vamos bien hasta acá? Después también les conté un poco cuestiones de programas de usuario que en general usan las instrucciones no privilegiadas del ISA. El sistema operativo usa instrucciones privilegiadas. Los programas siempre mantienen un estado de su ejecución. Estados que son el PC, los registros, el banco de registros, el puntero de la tabla de base de la tabla de páginas. ¿Se acuerdan? Todas esas cosas son parte del estado. Normalmente se ejecuta en un entorno de memoria virtual. El sistema operativo es el que maneja las tablas de páginas para cada programa. Y el procesador tiene una parte, que es la MMU, unidad de manejo de memoria, que se encarga de hacer esa traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. ¿Estamos? Lo puede hacer con el TLB o lo puede hacer a través de toda la estructura de tabla de páginas, según temas que ya no quieren recordar en este momento. En general, todas las entradas de la tabla de página, ahí donde están los bits de protección, donde se dice si el programa de usuario puede o no acceder, si tiene permisos o no para acceder a cierta página. ¿Está claro? Y en general, los programas de usuario solicitan servicios al sistema operativo siempre a través de llamadas al sistema. Los famosos los printf, scan para leer datos de teclado, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta acá? Esto es un repaso general. Y bueno, ahí dice el sistema operativo es el que se encarga de guardar y cambiar de proceso en caso de que lo quiera pasar de un proceso a otro. Ahora, eso es un mini repaso de todo lo que vamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Nosotros en general vimos que cuando uno escribe un programa y todas esas cosas, las computadoras andan bien. O sea, lo hacen de manera óptima en performance, lo vimos en función de las 3P, performance, power, costo, o sea, la idea es que sean rápidas, la idea es que sean baratas, la idea es que consuman un poco de energía. Pero todo lo que venimos asumiendo es que
funcionan bien. O sea, hacen lo que tienen que hacer. Si yo le digo que sume, la máquina suma. ¿Está claro? No hay duda respecto de eso. Entonces siempre es más rápido, desde hace 15 años, controlando el consumo de energía por las 3P. Ahora, el tema es, si la máquina funciona bien, ¿estamos? Si la máquina hace lo que tenía que hacer, ¿es probable que eso sea un problema de seguridad? O sea, es probable que haya agujeros que permitan que se filtre información si la máquina anda bien, ¿estamos? Porque va a depender de cómo manejen la infusión y todo lo que use la máquina. La máquina va a hacer lo que diga. Sí. Entonces, yo le digo, yo encuentro la forma de poder meterme y le digo que haga eso, va a hacer eso. Pero si tenés todos los mecanismos de protección y el sistema operativo, todo eso funciona. Bueno, el tema, algo de razón tiene, Mauricio, es que. Pero te va a producir, no vas a tener permiso, y vas a tener excepciones, y vas a tener fallos de página. Puede ser que sea un error del sistema operativo, Bueno, un fallo que tenga. está bien. Errores siempre puede haber. O sea, si el programador programa mal, está claro que puede haber errores humanos y siempre hay hueco y siempre hay errores del sistema operativo y siempre hay bugs y por eso están los virus y toda la historia, ¿no? Pero suponiendo que el hardware por debajo siempre anda bien, puede haber problemas de que se filtra. O sea, la suposición era, todos los errores que me menciona Benjamín son errores de software. El sistema operativo anda mal, el que programó eso no tuvo en cuenta tal problema, entonces hacen un buffer overflow, ¿estamos? Son problemas de software. Pero todos esos problemas asumen que, cuando yo le digo que haga la suma se hace bien. ¿Estamos? Cuando yo le digo que me cargue un dato de memoria, lo carga el registro. Y lo carga bien. O sea, no hay problemas con eso. Porque así funciona. Y el hardware anda bien. ¿Estamos? Bueno, resulta que no es suficiente. ¿Estamos? Y resulta que, a pesar de que el hardware ande bien, cosas que después vamos a ver que tampoco están así, igual puede haber problemas. ¿Y por qué puede haber problemas? Por lo que se conocen como ataques tipo side channel. ¿Estamos? Que es lo que les voy a contar a continuación de qué es un ataque tipo side channel. Son ataques de costado, ataques indirectos, o sea, o técnicas de ataque que son totalmente indirectos. O sea, no buscan que el procesador se ejecute mal, sino que buscan que se ejecute bien, que haga lo que tiene que hacer. Pero yo en esa ejecución de lo que tiene que hacer me fijo en otras cosas. ¿Estamos? En ciertas variables físicas que yo pueda medir, pueda censar y que sean indirectas. ¿Estamos? Pero que estén relacionadas en cierto modo con la ejecución del programa. No buscan las debilidades, porque el programa hace lo que tiene que hacer. ¿Estamos? Yo me fijo en cosas que son, como dice ahí, secundarias. Yo digo, vos ejecutate normal y yo te voy a estar midiendo algún otro parámetro. Vamos a ver algunos ejemplos. Y en base a medir ese parámetro, tratar de deducir información sobre el sistema. Sí, Entonces, esto se puede usar para, por ejemplo, que inteligencia ML o algo así. Sí, por ejemplo, para tratar de deducir cosas de otros fabricantes. Sí. Por ejemplo, mediciones simples, medición de duraciones. ¿Estamos? Medición de cuánto dura un acceso a caché, cuánto dura un acceso a otra cosa, cuánto dura la ejecución de un código, cuánto demora en encriptarme un dato. Entonces, yo digo, si yo le pongo este dato y demora tanto tiempo en encriptarlo, le pongo otro dato, ¿cuánto va a demorar en encriptarlo? Demora menos. ¿Por qué demora menos? Entonces empezar a hacer pruebas de por qué pasa tal cosa. ¿Entiendes? Consumo de energía. O sea, hay gente que se pone a estudiar que con ciertos patrones de datos, la computadora consume más energía que con otros patrones de datos. ¿Por qué? ¿Estamos? Entonces, yo al lado que haga su tarea normal, pero me pongo a medir cuánto es el consumo. Mediciones de sonidos. Hay gente que se pone a
escuchar los discos rígidos, escuchar el ruido del disco rígido, cosas para tratar de, acá está haciendo más acceso de disco, acá está haciendo tal cosa, debe ser que esto genera tal otra cosa, y de ahí tratar de deducir cómo funciona. O las mediciones de tiempo de tipeo. A veces, todos, no sé si ustedes saben, pero todos nosotros tenemos una característica típica de cómo tipeamos. Entonces, según cómo tipeamos una cosa, se puede deducir información de quién está tipeando y demás. Es una medición indirecta. O sea, no tiene nada que ver con el tipeo ni con nada, sino con el patrón y la forma de escribir en un teclado es muy personal de cada uno. Digamos. Entonces, esta idea de los ataques side channel no es nueva. ¿Estamos? Esto hay gente que está desde la Guerra Fría y de cosas así por el estilo de la Segunda Guerra Mundial y demás, que los espías y todo lo demás buscaban este tipo de cosas para tratar de justamente deducir información del enemigo. ¿Estamos? Pero si se lo tenía medio... Eran los espías, eran los locos, era la agencia de defensa de Estados Unidos, los rusos y todas esas cosas que eran los que hacían estas cosas. Hasta que hace poco hay gente que se le dio por aplicar estas técnicas a procesadores y encontró resultados muy llamativos. Y vio que podía deducir varias cosas. Y cuando se puso a investigar más, vio que había varios problemas. Y que no solamente estos problemas afectan a los procesadores, sino también a las placas gráficas, a la GPU. Entonces esto es genérico. ¿Y dónde pusieron el foco y dónde empezaron a surgir los problemas? Con los cachés, con toda la jerarquía de memoria. Los primeros artículos que destaparon la olla, por decirlo así, surgieron en enero del 2018. O sea, no me acuerdo si ustedes saben qué estaban haciendo en enero del 2018, poco más de 4 años, pero se publicaron y fue un boom. Explotó una bomba a nivel mundial, es decir, que todos los procesadores del mundo tienen errores. ¿Está? ¿Cuál es el tema? Es que, ¿qué es lo que se descubrió? Cosas que ya ustedes como arquitectura computables ya saben. La jerarquía de memoria altera la velocidad de acceso a un dato. No es lo mismo si yo pido un dato y me lo devuelve el caché de nivel 1, que si me lo devuelve el caché de nivel 2, que si me lo devuelve el caché de nivel 3, que si me lo devuelve el memoria principal. ¿Está claro? ¿O no? Bueno, el dato se accede más rápido cuanto más cerca del procesador está. Entonces hay gente que empezó a jugar con eso, empezó a ver, si yo hago ciertas mediciones de tiempo, yo puedo determinar en qué caché tuvo el acierto y en qué caché está cada dato. Y de esa manera puedo empezar a jugar y determinar qué es lo que va a hacer con un programa. Entonces, si yo hago que cierto programa guarde cierta variable en tal lugar, y yo después voy midiendo de otra manera los tiempos de acceso, y voy a tener un acierto, y voy a tener un fallo, y digo, mira, yo antes tenía un acierto acá, un fallo, y ahora tengo un acierto. Significa que el otro modificó algo en el medio. ¿Lo ven? O me siguen más o menos, después lo vamos a ver en mucho más detalle. Pero de esa manera obtienen tiempos distintos en ejecuciones iguales. Entonces es porque alguien hizo otra cosa. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ha hecho el otro? Trata de deducir qué es lo que ha hecho y vieron que se puede. ¿Ah? Se puede. Entonces empezaron a decir, pero yo puedo decir programa. Y cuando el programa del otro era alguien que manejaba alguna clave, alguien que tenía un password de root o alguna cosa por el estilo, se pueden filtrar datos. Se pueden filtrar datos, ejecutan normalmente, pero mediante estas técnicas indirectas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Está muy aburrido? Más o menos. Entonces, desde enero del 2018 empezaron a aparecer un montón de problemas. Y estos son algunos nomás, los más populares, los más conocidos, los que me entraban en la diapositiva. Pero no me entraban todos, así que tengo unos cuantos más acá. Lo llamativo es que los últimos son, fíjense, los dos últimos son, de hace 2 semanas.
Estamos lo último que puse ahí. La idea es que desde enero del 2018, más o menos se descubre una nueva vulnerabilidad aproximadamente cada 20 días. Y más o menos se mantiene un ritmo constante. Algunas son más populares, otras son más chiquitas, algunas son más graves, otras son tonteras, pero tienen número y tienen código y son un montón. Fíjense lo que les dije, son de hace pocas semanas. Algunos tienen nombres originales, pegadizos, porque la gente que hace esto, como ustedes, digamos, le encanta poner nombres, entonces se llaman Pac-Man, se llaman Lord of the Rings. ¿Cómo? Sí, hay un montón, digamos. En el anterior también había nombres con zombies y demás. Hay algunas que tienen logos, vamos a ver algunos logos. Algunas son para un fabricante, o sea, algunas son específicas de Intel, específicas de arquitecturas de ARM. Otras son, en general, afectan a todos. Otras afectan a todos menos a ARM. Entonces, hay para todos los gustos. Fíjense que hay alguna que dice Miracles, no sé si la ven, es un M1, entonces esa es una vulnerabilidad que afecta solamente a los procesadores M1 de Apple. Porque ya habiendo destapado esto, Apple saca un procesador, hay un montón de gente buscándole errores al procesador y los encuentra, ¿no? Porque la técnica ya se vio cómo encontrar errores. Lo bueno de todas estas vulnerabilidades es que en general no se sabe o no hay certeza de que alguna haya sido efectivamente explotada. O sea, no son como los virus. Estamos en el caso de que decir, hay un virus afecta a un montón de gente y ahora está de moda el ransomware que les hace pagar plata, depositar bitcoins en algún lado. No, en general son problemas que se sabe que ocurren, pero como son re duros de hacer, nadie los hace. ¿Estamos? O sea, nadie hace un virus que explote estas vulnerabilidades. Los que los descubrieron son investigadores que saben mucho de arquitectura de computadoras como ustedes, bueno, y que en general cuando, sí, Bruno pone cara de, como ustedes, dice, lo mira a los demás, No saben mucho entonces. Bueno, que en general cuando descubre una vulnerabilidad lo que hace es, la metodología estándar es le avisa al fabricante, les manda un mail al fabricante y dice, mira, me parece que tienes un problema acá. Y los fabricantes en general, hay un periodo de confidencialidad donde no se publica y después, bueno, ven qué van a hacer, se vence ese periodo y se publica el error, ¿estamos? Pero en general nadie lo usa para robar cuentas de banco, ninguna de esas cosas, porque es muy difícil. Claro, todavía nadie lo hizo, por lo menos no se sabe de nadie que lo haya hecho. Algunos sí, otros no. Hay de todo. Esa es una parte buena, digamos, entre comillas. Por eso en general son llamadas vulnerabilidades, pero no son virus, no son errores. El problema, un tema así que es malo, es que en general no se pueden solucionar de manera fácil. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en general atañen a muchas cuestiones que son inherentes a los procesadores modernos. O sea, buscan tienen que ver con problemas relacionados con las cosas que les mencioné al principio. La ejecución especulativa, ejecución fuera de orden, la jerarquía de memoria. Y tú dices, bueno, pero no podemos sacar la jerarquía de memoria de un procesador hoy en día. Porque si la sacamos, vamos al problema de la memory wall. No podemos sacar pipelining, o no podemos tener problemas o sacar multithreading, porque a la larga nos da performance. Bueno, hay que ver cómo hacemos. ¿Estamos? Tienen que ver con el TLB, con buffers, predicción de salto. No podemos sacar predicción de salto hoy en día. Pero genera un problema, entonces hay que ver cómo lo solucionamos. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, les quiero contar un poco lo que son las soluciones. Como les dije recién, no hay soluciones, o sea, no hay maneras fáciles de solucionar los problemas. Y fíjense, además, cada 20 días hay un problema nuevo. O sea, están surgiendo muy rápido.
Lo que existen son los que se conocen como paliativos. En inglés son mitigations. Es una manera de disminuir el impacto. O sea, nos va a pegar el problema, pero vamos a tratar de que no haga mucho daño. No podemos hacer que no nos pegue. Este tipo de paliativos pueden ser ya sea por hardware o por software. De ambos tipos. Y la idea, como dice ahí, es que la vulnerabilidad existe, pero la idea es que sea lo menos grave posible. ¿Vamos? En general, todos esos paliativos implican una reducción de performance. Y eso es un problemón. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere toda la gente? Performance. ¿Qué es lo que quiere Benjamín? Que el celular ande rápido para cuando está jugando al juego. Y al Elden Ring ni hablemos, digamos. Entonces yo digo, bueno, pero yo ahora, vos te vas a comprar la nueva placa de video, pero la nueva placa de video, bueno, no placa de video, pero el nuevo procesador, que en realidad va a andar más lento que el anterior. ¿Por qué? Porque tiene más medidas de seguridad. Y ustedes van a decir, no quiero que ande más lento, quiero que ande más rápido. No, pero es más seguro. ¿Qué seguro? Desenchufo el cable de red y chao, juego igual el Elden Ring, pero a mí dame velocidad. ¿O no? ¿Estamos? En general, fíjense, las reducciones de performance a veces son poquitas, a veces tienen, bueno, un 5% o demás, pero en algunos benchmarks, algunas aplicaciones, en algunos procesadores y con algunas vulnerabilidades puede llegar a ser de hasta un 35%. O sea, vamos de vuelta. Ustedes tienen una máquina, un servidor, en una empresa, que ejecuta una cierta tarea y que anda bastante bien. Pero viene un parche de Linux y dice, mira, tenés que instalar este parche obligatorio de seguridad y va a hacer que la máquina tenga un 35% más lento. Pero va a ser más segura. Maxi dice, no. Mauricio también dice, hay que ver, sí, parche de seguridad, lo dejamos por un costado. Bueno, ya está. El tema de, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Cuando sale la notificación, puedes recordármelo más tarde. Claro, recordármelo más tarde. Y así ad infinitum, digamos. Entonces, el tema está que, como todos los paliativos en general me hacen que bajen la performance, ahora tengo un nuevo compromiso que antes no tenía. ¿Estamos? ¿Qué quiero? Antes era performance con energía, yo podía decir, bueno, sí quiero que me consuma menos, quiero que sea más barato. Pero ahora, ¿cuál es la ganancia? O sea, yo estoy perdiendo performance a cambio de qué? De que sea más seguro, pero si nadie lo usa, nadie lo explota. Entonces, pero el compromiso existe. ¿No? ¿Van a querer que sea más seguro o no? Y en general, fíjense, por ejemplo, con lo que hablamos también, lo mencioné un poquito, Intel empezó, al detectar que estos problemas empiezan a ocurrir con frecuencia, empezó un programa de cazas recompensas. Entonces, le paga a gente para que descubra errores en sus procesadores. O sea, si vos encontrás un error en un procesador de Intel, una nueva vulnerabilidad, Intel te paga, te da plata a cambio de que vos le cuentes el error y que no le cuentes nada más. ¿No? Y por supuesto, también patrocina, que no es lo mismo, si vos encontrás errores en los otros. ¿No? Entonces yo te pago para que vos, o sea, si vos encontrás un error en un procesador de AMD, me lo reportás a Intel, te doy plata. AMD supongo que también hará lo mismo, ¿no? Pero Intel es popular, es conocido porque fue el primero además. ¿No? Entonces, se remunera, digamos, este tipo de cosas. Digamos, y está muy de moda, al punto tal que sale una nueva cada 20 días. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ahora, el tema es que esos paliativos, algunos implican deshabilitar ciertas características de los procesadores. Es directamente, no usemos tal cosa, no hagamos tal otra. Y eso a veces es una característica obligatoria y otras veces una característica opcional. Entonces, bueno, está bien, puedo no usar esto, voy a vivir igual y me banco un 5% menos de performance. Otras veces un problemón. Algunos en general son fáciles, decir, bueno,
esto lo podemos solucionar para la próxima. ¿Vamos? Y es verdad, es fácil de solucionar para la próxima. Pero ¿qué soluciona para la próxima? Implica que el próximo procesador que salga va a tener un mecanismo que evite o minimice el problema X. Bueno, pero todos los procesadores que ya están en la calle, vamos, que son un montón. ¿Vamos? Entonces, hay que ver también las cosas, no solamente cómo lo soluciono a futuro, sino qué hago con lo que ya está en el mercado. Algunas de los paliativos consisten en agregar nuevas instrucciones. Agregar nuevas instrucciones o microinstrucciones. Que en general esas son fáciles de hacer en los ISA incrementales. ¿Se acuerdan los ISA incrementales? Los que agregábamos instrucciones. Entonces, un ISA que se puede agregar instrucciones, bueno, agregamos instrucciones para esto. Pero los ISA que no se pueden agregar instrucciones, y cuesta un poco más. ¿Estamos? Además de que sea fácil o que se pueda agregarla en el ISA, implica que, un momento, vos tenés todo tu código, bueno, ahora tenés que, si vos querés que sea más seguro, tenés que agregar esta instrucción nueva que antes no existía y volver a recompilar, reescribir, redistribuir y volver a alargar todo otra nueva versión del software, que a veces es fácil, a veces no. ¿Estamos? Y requiere trabajo de programadores. En muchos casos, en general, se delega, digamos, los paliativos, como yo dije, se puede hacer por hardware o por software. Muchas cosas conviene hacerlo, o conviene que lo haga al arreglo, o al parche en realidad, el sistema operativo. ¿Por qué conviene que lo haga el sistema operativo? Primero porque es más fácil de solucionar, y segundo porque me es más genérico. En el sentido de que si yo hago un parche y lo hago para Windows y para Linux, bueno, ya me aseguro que cubre un montón de computadoras de todo el mercado. ¿No? Lo hago para Android y bueno, ya está, ya casi seguro, por supuesto, si los usuarios aplican los parches de seguridad, estoy cubierto con un 90%, si no más. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera tiene más alcance, es como soluciona errores de varios tipos de procesadores. Digo, bueno, todos los procesadores de Intel de tal época a tal época, le hago un parche para todo y listo. Entonces, si vos tenés un procesador así, bajás el parche, lo arreglás y te va a minimizar un poco el problema. Es más fácil porque los sistemas operativos tienen ya un método de actualización de software, actualización de parches. Los procesadores no. ¿Está claro? Entonces les cuento un ejemplo. Un ejemplo, como les dije recién, es que la mayoría de los ataques son contra los cachés. Y sobre todo contra el caché de último nivel, el LLC, que es compartido, que es el más grande, ¿se acuerdan? Y la idea, o muchos de los ataques se basan en obtener, de alguna manera, tratar de identificar cómo es el patrón de accesos a memoria de un programa víctima. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que se hace como paliativo? Se hace que los caches sean randomizados. ¿Qué es un caché randomizado? Un caché en el cual el mapeo directo o asociativo por conjunto ya no es como yo les enseñé, ya no existe, sino que directamente hay una función hash con una semilla aleatoria que cada vez que ustedes generan un acceso va a parar a cualquier lado, pero no es asociativo puro, o sea, el caché es de mapeo directo, es asociativo por conjunto, pero el tema es que el cual conjunto y todo lo demás ya lo manejo con una función secreta. Entonces ustedes no saben, ya no hay un índice. O sea, está el índice en realidad, pero el índice no va directamente a un conjunto. El índice va a una función hash. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de caché randomizado hace como si genera una abstracción, como si el caché realmente fuera aleatorio puro, con el algoritmo de reemplazo random. Pero en realidad no lo es. De vuelta, es asociativo por conjunto de n vías con LRU. ¿No? Pero en el medio agrego una función más que me lo hace más lento
¿no? Pero me lo hace más seguro. Entonces, ¿se acuerdan todas las funciones de mapeo que veíamos con el cache SIM y todo lo demás? Bueno, ya no son así. ¿No? Pero ya no son así desde este año, básicamente, ¿no? El algoritmo este fue presentado en agosto del año pasado. Entonces, en general, los procesadores más nuevos que salen este año tienen los caches así, como técnica de seguridad. Y ventaja, por supuesto, hace que muchos de los ataques que tienen que ver con determinar el patrón de acceso de la víctima ya no puedan salir porque no hay un patrón de acceso. O sea, ya van a ver que va a parar a cualquier lado. Entonces ya no pueden determinar el patrón. Y como desventaja, al cache de nivel 3, en este caso al último, lo hace más lento y lo hace más caro. Pero bueno, de alguna manera hay que pagar. Sí. ¿Solo se implementan en el último nivel? En general sí. En general sí. Y eso es solamente se implementa con software, digamos. No, eso es nivel hardware. O sea, el caché, dentro de todo lo que era etiqueta, todo lo demás, ahí está metida la función de hash. Por eso es más caro, ¿no? Por eso ahora que salen este año, que están hace 4 años en producción, y que se pueden cambiar de caché para poder. Sí. ¿No? Por eso es un problema. Pero fíjense, es un ejemplo de cómo impactan todas las cosas que se descubrieron en 2018, hasta que descubrieron la manera de solucionarlo, pasaron 3 años, y para ahí van a salir los procesadores nuevos. O sea, los procesadores nuevos ya, la forma y la estructura del caché ya va a ser un mapeo diferente del que se viene haciendo desde hace 30 años. O sea, ya se produjo un cambio. ¿Se entiende? Y ese cambio es lo que les quiero mostrar en todo el tema, como ejemplo. Pero digamos que la función hash va cambiando porque no se supone la nivel actual. Claro. Va cambiando. Entonces, cada vez que vos lo ejecutes, va a parar en un lugar distinto. Y de esa manera no podés determinar un patrón. Pero ojo, el caché sabe dónde está, pero no te lo hace visible a vos, de ninguna manera. ¿Estamos? Pero ahí la búsqueda de cada elemento va a ser por el mismo código que fuera RAM. Por eso sí, por eso es más lento. Sí. ¿Preguntas? Bueno, antes del recreo, por lo menos un par de diapositivas más, en las cuales, ahora que ya tienen una introducción, un pantallazo y un ejemplo, les quiero, como se empezó a investigar en los últimos años un montón de tipos de ataques, empezaron a surgir ataques diferentes, empezaron a surgir clasificaciones de los ataques. Este es un ataque de este tipo, este es de otro tipo, y empezaron a categorizarlos, que es algo que tendemos a hacer los seres humanos para tratar de entender mejor un problema. Entonces, digamos, una clasificación que se está, de vuelta, esto es dinámico, no hay muchos libros al respecto, pero se suele organizar todos los problemas de seguridad de hardware en 3 tipos. Por un lado están los ataques que se llaman ataques de ejecución transitoria, que en general resultan ser los más comunes. O sea, la mayoría de ataques que vamos a ver como ejemplo nosotros son de este tipo. ¿Cuál es la idea? ¿O en qué se basa un ataque de ejecución transitoria? Es parte de estar en el nombre, digamos. La idea es que durante un cierto intervalo de tiempo va a haber ciertas instrucciones que se ejecutan. ¿Tá? Esas instrucciones no van a generar rastros a nivel arquitectura, ¿estamos? Pero sí pueden dejar rastros a nivel microarquitectura. Eso creo que es lo que dice ahí. Entonces, después, digamos, puede haber algo, o sea, ¿cómo funciona, digamos, un ataque? Primero, acá el malo, el atacante, busca hacer un tipo de preparar el terreno, prepara la cancha. Yo voy a poner toda mi trampa, digamos, para que funcione así, y después empieza a ejecutar a la víctima. La víctima se ejecuta como siempre, como si nada hubiera pasado.
¿no? Y en algún momento la víctima algo tiene algún detalle, alguna instrucción que dispara una ejecución que probablemente sea transitoria. O sea, acaba de pasar algo que comienza a ejecutar este tipo de cosas que quizás después no, o sea, por ejemplo, acá hay instrucciones que no escriben en un registro o no modifiquen datos de memoria, que a la larga se ejecuten de manera especulativa, supongan, y después se descarten, ¿no? Pues después esto a la larga termina esta instrucción que tiene algún tipo de inconveniente, y cuando termina se resuelve todo esto, dice, no, esto sabes qué, no sirve, descartarlo, todo lo que está acá en el medio, ¿estamos? Y en el medio se descarta, y ustedes no quedan rastros, ¿estamos? Pero no quedan rastros a nivel, como les digo, arquitectura. Esta ejecución puede haber dejado rastros a nivel microarquitectura. O sea, puede haber, uy, me ocupó un bloque de caché, uy, me llenó un buffer, que después no importa lo vacío, pero en el medio ya lo llené, ¿se entiende? Entonces después, mientras se arregla esto, el atacante busca tratar de reconstruir, a ver, ¿qué fue lo que pasó acá en el medio? ¿Se entiende? Y a veces puede lograr determinar cosas que pasaron en el medio. Y esas cosas que pasaron en el medio, al final de cuentas, son cosas que en realidad, a nivel ISA, nunca pasaron. ¿Se entiende? O sea, es cosas que no debería haber pasado. Porque las descarté, por cosas, pero en el medio las fui ejecutando por las dudas, para ganar tiempo, para hacer cosas, y después las descarté porque no las usaba, pero me generaron rastros, me dejaron pistas. ¿Se entiende? Entonces el atacante trata de, en base a esas pistas, tratar de reconstruir qué es lo que pasó ahí en el medio. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Otro tipo de ataques no son más como para sacar los secretos de cómo funciona el micro Intel? No necesariamente. Más que para afectar a un usuario común, ¿no? No se puede hacer, se puede sacar claves de root, por ejemplo. Claves de root, se pueden obtener datos de cuentas bancarias. Si vos pones un password de, no sé, de alguna otra página importante, tu password de Facebook, entonces te lo pueden sacar de esta manera. No sé si Facebook, Twitter o la red social que uses, digamos. Entonces, sí se puede. Igual lo que yo no sé, o lo que no visualizo es cómo, digamos, vería esto desde el software. Ya vamos a ver un par de ejemplos viendo el software, vamos a ver si te ayuda o te embarra más. Aguantemos un poquito, digamos. Esto es por lo menos la idea general, por ahora. ¿Vamos? Ahí en esa página tienen, que se los pongo el link, ¿por qué? Porque están ahí, hay catalogado y es una especie de árbol donde están todos los ataques de ejecución transitoria. Y son un montón, y además, de vuelta, cada 20 días hay uno más nuevo. Entonces la idea es que, en teoría, los que mantienen ese sitio lo van actualizando permanentemente. Entonces van haciendo un árbol de ataques cada vez más grande. A su vez, los ataques de ejecución transitoria se dividen en dos. Son de dos tipos muy característicos, muy distintos, que la diferencia es la causa por la que se genera esa ejecución transitoria. ¿Estamos? Los vamos a ver después del recreo, creo. Pero, por un lado, la clasificación de los ataques, también hay dos tipos de ataques más. Un segundo tipo de ataque es ataques que tienen que ver con reutilización de código, que son ataques que en general tratan de utilizar librerías que ya existen, que ya son utilizadas por un montón de gente para hacer un montón de cosas, pero las utilizan de manera muy extraña y de esa manera permiten romper protecciones. Por ejemplo, son los ataques tipo Return Oriented, programa que utiliza instrucciones de retorno, o Jump Oriented mediante saltos indirectos, o Block Oriented mediante ciertos bloques de código. Y la idea es que ustedes tienen su librería, su stdio.h, por ejemplo, que en realidad no es tan burdo, pero la idea es esa, y que ustedes
la llaman o la usan desde ciertos lugares donde no es tan normal usarla. Entonces, cuando la están llamando, cuando quieren hacer algo y esa función tiene que retornar, entonces se fijan a dónde retorna, cómo retorna, o a dónde salta, y van viendo esas cosas y la van haciendo que salte o que retorne de maneras raras, y en un momento dado, ¡pum!, hacen que vaya a parar a un lugar donde ustedes quieren, no donde debería retornar la función. ¿Se entiende? Van jugando con ese tipo de cosas, entonces la función hace su llamado, hace su retorno normal, pero cuando retorna va a parar a un lado desconocido. Y ese lado desconocido es el lado que el atacante busca. ¿Se entiende? El atacante busca hacer, y la función ni se da cuenta, porque ella hace lo mismo siempre. ¿Entiende? Pero el atacante manipula ciertas cosas del código para que cuando tenga que saltar, cuando tenga que retornar, cuando tenga que hacer esas cosas, vaya a parar a otro lado. Y de esa manera, ahí ya toma el control el atacante. Y el último ataque, el último tipo de ataques, son ataques que directamente se llaman ataques tipo Rowhammer. Rowhammer es de martillo, Hammer es martillo y Row de celdas. Este tipo de ataques, en general, son orientados a fallos de la tecnología. Acá ya no hablamos de cuestión de arquitectura, de microarquitectura, sino directamente fallos de tecnología, que tienen que ver con la tecnología de fabricación de los componentes. Rowhammer, en particular, es un ataque que busca modificar bits en la RAM, en la memoria principal, de manera predecible, pero sin acceder a esos bits. O sea, yo trato de modificar un valor en memoria sin acceder a ese valor en memoria. ¿Se entiende? Y la idea es, cómo lo hacen, es realizando muchos accesos de lecturas a las filas adyacentes. Y esto es divertido, y hay una analogía que la leí por ahí que me encanta. Es, ¿cuántos de ustedes viven en departamento? Vale. En general, en un edificio tiene varios departamentos por piso, no sé si es el caso de ustedes, ¿no? Y algunas veces puede darse que tengan puertas contiguas, o sea, está la puerta del A acá y la puerta del B acá, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que entran y empiezan a golpear la puerta del A, y empiezan a golpear la puerta del A hasta que se abre la puerta B. ¿Se entiende? No porque lo abra estrictamente el vecino, sino que ustedes directamente, el hecho de golpear repetidamente la puerta de A hace que se abra la puerta del B. ¿Se lo imaginan en un edificio? Pasa. ¿Sí? Bueno, en las memorias RAM también. ¿Estamos? Pasa. Y imagínense que con eso, ¿qué pasa si justo el bit que quiero modificar es un bit de permiso de una tabla de páginas? Pero yo no tengo acceso a esa tabla de páginas, ¿estamos? Pero sí a la de la par. Entonces, golpeo, accedo a la de la par, hasta que puedo modificar un bit de permiso de tabla de páginas y puedo acceder a la otra. ¿Lo ven? Y ¿qué es lo que hacen? Nada. Simplemente estoy accediendo a un dato en memoria. Nadie me dice que no puedo acceder 100.000 veces al mismo dato, ¿no? ¿Está claro? Entonces los ataques de ese tipo de Rowhammer buscan buscar fallos relacionados con la tecnología, por cómo están hechos, cómo están fabricados distintos componentes. ¿Preguntas? ¿Hacemos un recreo? ¿Tenemos un break ahora? Hacemos un pequeño recreito y después seguimos con cronograma. Bueno, el cronograma creo que es fácil ya a esta altura del partido. Última clase hoy. No creo que lleguemos a terminar hoy. No, me tenés que levantar también de no. Hoy empezamos el tema 17, mañana ya saben, mañana es jueves,
tienen práctico a las 15, donde, ya salió mal la animación, rinden el TP8, que es el último práctico, la última evaluación práctica. El viernes seguramente vamos a terminar con este tema y con las clases de teoría. Alivio, fin. Me pidieron un favor, para lo cual el viernes abrí una pequeña sorpresa. No es mala, tampoco es tan buena, no es para que se ilusionen tanto. No les puedo dar muchos datos porque si no sería sorpresa. Pero en una de esas hacemos que Tuquina venga el viernes. Es difícil, digamos. Pero bueno, está puesto ahí. No es para que se hagan muchas ilusiones. Pero en teoría van a ser de los primeros en hacer algo. En usar algo. Y la semana que viene, por supuesto el lunes y miércoles que ya no hay clases, están ustedes que me digan si, o que no me tienen que decir ya tampoco, sino que para que lo piensen, si quieren que descansamos o quieren que haya consultas. ¿No? Miércoles sí, no sé si el lunes. ¿Cómo? Miércoles sí, no sé si el lunes. Bueno, por eso. Lo pensamos, yo probablemente el domingo o sábado ponga en Discord, che, ¿qué hacemos el lunes? Y ahí ya ustedes ya vayan viendo, digamos, si dicen no, si alguien va a venir, hacemos formalmente un anuncio y armamos una clase de consulta el lunes temprano, si no el miércoles, según cómo están con los demás parciales, exámenes, esas cosas, no quiero ni venir al vicio, ni hacerlos venir al vicio, por supuesto. ¿Estamos? Entonces lo vamos manejando dinámicamente. ¿Preguntas? No está puesto, pero ya todos saben que el jueves 30 va a ser el parcial. Al final, ¿cómo solucionaron con...? Ah. ¿Está bien? ¿Esta semana es una semana estresante? Bueno. El otro me había pasado más de que le siga arquitectura. La semana que viene ya pedí al pasar de arquitectura, probablemente el P4 10, ¿no te parece interesante esta? Yo le estoy diciendo a la que le sigue arquitectura, podemos hacer peor, tenemos el integrador de FT y son las semanas finales del cuatrimestre, hay que hacer los últimos esfuerzos y de ahí vacaciones. ¿No? Hay que vacaciones. Vacaciones. Tenés solo final. Sí, vacaciones. Tenés todas las vacaciones por fuera un final. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre todo lo que, creo que todo lo que queda de la clase de hoy, sobre los ataques de ejecución transitoria, que son el primer tipo de ataque que vimos, que es el que más bolilla le vamos a dar. Entre paréntesis, estos ya tienen dibujitos, y ahí tenemos algunos dibujitos. Si se acuerdan lo que les mencioné apenas hace 20 minutos, estos ataques se dividen a su vez en dos ramas, en dos grandes tipos que dependían de la causa por la que se entraba en la ejecución transitoria. ¿Estamos? El primer tipo de ataque son ataques que se llaman ataques tipo meltdown. Ya directamente va el nombre con el que se conoce, que es este loguito. Meltdown viene de derretir, porque la idea es que derriten o se saltean ciertas barreras de protección, barreras de aislamiento. O sea, normalmente yo les conté algunas cosas con memoria virtual y demás, con el manejo de excepciones, todas cosas que se tienen que cumplir. Bueno, Meltdown hace que ciertas protecciones, ciertas cuestiones no se cumplan, o sea, se tienen que cumplir, se las saltea. Es como que las derrite a las barreras. En general, todos los ataques de estos tipos Meltdown son ocasionados por excepciones. O sea, lo que busca el atacante es inducir que el programa víctima genere una excepción. Y cuando genera una excepción, ya vamos a ver qué es lo que pasaba con las excepciones. Se ejecutaban, ¿se acuerdan más o menos cuando se resolvían las excepciones? Era siempre al final del pipeline. ¿Estamos? En la etapa de commit, con el error del buffer.
Entonces, cuando resulta que desde que la excepción ocurre hasta que se resuelve, al final del pipeline, hay un tiempito. Y ese tiempito es el que trata de aprovecharse Meltdown. ¿Está? La idea es que se basan con políticas de seguridad que son basadas en hardware. Por otro lado están los ataques tipo Spectre, que es el fantasmita que está allá arriba a la derecha, que en realidad tiene que ver con un montón de código que se ejecuta de manera especulativa, con todo lo que es ejecución especulativa. ¿Se acuerdan de hacer saltos, predicción de saltos y ejecutar por las dudas otro código? Bueno, son todos esos que tienen que ver con Spectre. Y la idea es inducir fallas en la predicción. O sea, fallas en la predicción de saltos o en la predicción de flujo de datos o flujo de control. ¿Estamos? Mediante ejecución especulativa, los ataques tipo Spectre tratan de inducir esas fallas y mediante eso se saltean políticas de seguridad que son basadas en software. ¿Estamos? Y después de esos dos tipos, por supuesto, también están los que son combinaciones de ambos, que hay un dibujito acá, que es este, que se llama LBI. Es uno de los que les mostré en la listita esa rápida, tipo subtítulos o créditos al final de la película. Pero ya son directamente, ya empieza, o sea, ya tenemos los dos tipos y tenemos las mezclas, por supuesto. Nunca falta el creativo que se le ocurre hacer un poco de todo. Entonces, vamos a ver qué es un ataque tipo Meltdown. Un ataque tipo Meltdown, también el nombre técnico es el Rogue Data Cache Load, que trata de ver con problemas de carga en el cache de datos. Es uno de los primeros que surgió. Como les conté recién, trata de ver con excepciones, o sea, buscan generar una ejecución transitoria basada por una excepción. Las excepciones son tratadas al finalizar las instrucciones, cuando se hace el commit. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, desde que la excepción se produce hasta que se pasa a atenderla, hay una ventanita de ejecución. Entonces, la idea es que en esa ventanita de ejecución las instrucciones se ejecutan igual. Se ejecutan quizá de manera especulativa. ¿Estamos? Y recuerden que cuando la ejecución es especulativa, las instrucciones no generan excepciones hasta que dejan de ser especulativas. Entonces acá tienen un código, que es un poco de software que me preguntaba Agustín recién. Es un software medio en C, medio en pseudocódigo, no importa, ¿no? Pero la idea es, tenemos un salto, ¿no? Un salto que depende de, como decir, cualquier condición, no importa la condición, ¿no? Pero eventualmente dice que hace fallar la predicción de saltos, pero tampoco es tan crítico que me haga fallar la predicción de saltos. Esto es por una cuestión de que me lo ejecute especulativamente esto. Pero si yo tengo una condición que me hace fallar la predicción de salto, normalmente es que, ¿qué hago con este código de acá? Este código de acá en realidad se ejecutaría si se cumple la condición. ¿Estamos de acuerdo? La ejecución especulativa va a decir, lo voy ejecutando por las dudas. Después veo si debería cumplirse la condición o no. Entonces la idea es que esto es, a la larga me hace que no se cumpla la condición. ¿Estamos? Pero yo en el medio ejecuto. ¿Se entiende? ¿Qué hago con acá? Yo trato de acceder a un array que está en una posición, un array al cual no tengo permiso para acceder, con un offset que no tengo, no conozco, pero yo le mando un valor cualquiera y de esa manera trato de obtener un valor confiable. Y ese valor confiable, en realidad, con ese valor confiable lo que hago es tratar de usarlo como índice para acceder a otro dato, que este dato sí es mío. ¿Lo ven? O sea, yo con esto obtengo un valor de memoria. Hago un load acá. Acá. ¿Lo ven? ¿Cómo hacemos el load si no tenemos permiso? Por eso, vos vas a tratar de hacer el load.
¿Estamos? Vas a hacer load para obtener un dato de memoria. Y ese dato de memoria lo vas a usar como índice para un elemento tuyo. Otro array de memoria que es tuyo. Y de ahí vas a obtener una variable. ¿Se entiende cuál es la idea de esto? Ahora, la condición no se va a cumplir. Porque sabemos que la condición no se va a cumplir. Entonces esto no se va a ejecutar. Mentira, esto se ejecuta por ejecución especulativa. ¿Vamos? Pero ustedes me dicen, no importa, yo cuando trato de acceder a esto no voy a poder. Porque es lo que plantea Mauricio. Y es verdad, no deberían poder. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esto se está ejecutando de manera especulativa, y esto va a generar una excepción. Esto va a generar una excepción. ¿Estamos? Y voy a decir, estás tratando de acceder a una dirección de memoria inválida. No podés. Entonces, el valor este no se va a cargar nunca en la variable. Pero en el medio, o sea, hasta que el load efectivamente se trata de hacer, hasta que se resuelve la condición y salta la excepción, en el medio, sí se accede a este valor y sí se lo usa como índice. ¿Me explico? Después ustedes jamás van a poder ver cuál es este valor. No van a tener acceso nunca a este valor. Pero ¿qué pasó? El acceso de memoria sí se produjo. ¿No? El acceso a memoria se va a cargar un bloque en el caché. Ustedes no van a poder leer ese bloque de caché. Pero ¿qué van a poder saber? Si está o no está. El fallo no se produce cuando se accede a la memoria, sino cuando se quiere usar ese dato. Cuando se quiere usar ese dato. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense, la instrucción load que se ejecuta especulativamente intenta acceder a una dirección de memoria no permitida. Va a generar una excepción. Pero por ser especulativa, por el momento decir, bueno, esperemos hasta que se resuelva la condición. Se trae igual el dato, para ganar tiempo, por las dudas. Pero al final ese dato no se va a guardar. No se va a guardar ni en un registro, ni en memoria. Lo vas a descartar. Pero en el interín lo traemos. Ese dato que lo traemos, lo usamos como índice para una dirección de memoria que sí es conocida. ¿No? Pero ese valor que traemos también va a ser descartado. Descartamos los dos valores. Pero el tema es, la pregunta es, si los dos valores son descartados y ninguno de los dos valores es accesible, ¿cuál es el problema? El problema es, como les dije recién, si carga los cachés. Si deja rastros de los datos cargados. ¿Se entiende? Entonces, si yo después, el programa dice, no, al final intenté hacer algo, discúlpame, fue sin querer. No quería acceder a esa dirección de memoria yo. Pero yo después voy y trato de ver algunos valores a caché. En algún momento dado voy a ir tratando de acceder a mi dirección, a este valor, a esta memoria que yo sí tengo acceso, ¿se entiende? Voy a tratar de acceder, en uno voy a demorar, un bloque voy a demorar tanto, otro bloque voy a demorar tanto, otro bloque voy a demorar tanto, y un bloque, tenés un acierto. ¿Se entiende? ¿Y por qué si yo no lo traje? ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, voy a poder ir con varias pruebas y varias máscaras y todo demás, tratar de deducir cuál es ese valor trato de dar el valor confiable. Y ese valor confiable era un valor al cual yo no podía acceder. ¿Se entiende? ¿Me siguen cómo es el hilo? Entonces, fíjense, el problema acá es, el código está bien, el código es correcto. El código no se debería ejecutar esas instrucciones, y si se ejecutan debería dar un error, un problema, que sí se va a dar el error y sí se va a solucionar y no te va a dejar acceder a ese valor. Pero en realidad el acceso sí se produce y el rastro sí queda en el caché. Entonces después uno puede intentar reconstruir, a ver, ¿a qué bloque fue a parar? A este. Bien. Entonces, a ver, probemos de vuelta, no sé, con otra máscara. Va a parar a este también. Entonces, con varios accesos y de varias maneras, uno puede llegar a obtener cuál era ese valor trusted value, digamos, que jamás deberían haber podido acceder porque no tienen permiso. Si no tenemos permiso, igual lo pagamos.
porque no sabes si no tenés permiso. ¿Entendés? El problema del permiso, el tema del permiso lo generás cuando resolves la excepción. Pero por las dudas lo vas cargando. Entonces puedes decir, en realidad los procesadores, ¿qué es lo que hacen? Asumen de, no, este está tratando de acceder a un valor que necesita. Yo se lo traigo por las dudas. ¿Sabes? Y después dicen, no, el usuario no tenía permiso. Ah, listo, entonces lo descartamos. Y lo descartás y no se lo das. Pero en el acceso vas dejando los rastros. ¿Se entiende? ¿Seguro? Entonces, en el caché tengo otro dato que estaba cargado de antes. Vas a tener un bloque. Claro, yo tengo otro bloque, pero que es válido, digamos, no es imposible traerlo y está en el caché. Y lo llevamos a entregar cuando estoy haciendo la comprobación de cuál demora menos, puede ser que cree un bloque que no sea. Exactamente. Por eso, ¿qué es lo que debería hacer el atacante? Antes de hacer todas estas cosas, debería vaciar el caché. Ese es el preparativo. ¿Se acuerdan que yo decía de poner la trampa y todo lo demás? Bueno, vaciamos el caché. Nos aseguremos que no tenga nada. Listo, ahora probemos. Entonces en el caché carga solamente esto. Entonces ahora que está solamente esto, hago mis accesos. Va a haber uno que va a demorar menos. ¿Se entiende? Porque van a hacer todos los demás fallos. ¿Está claro? Más o menos. Bueno. Este meltdown afectó a todos los procesadores de x86 de Intel y todos los de ARM. Todos los que tienen ejecución fuera de orden y ejecución especulativa. O sea, básicamente es un problema que atacaba a todos los procesadores de los últimos 30 años. Sin drama. Pero no a los de AMD. ¿Por qué? Porque resulta que los de AMD hacían algo como, imagino que habrá pensado Matías. Dice, pero ¿por qué las protecciones las dejamos para el final? Las hagamos antes. Entonces resulta que el que hizo la microarquitectura de AMD hizo una evaluación antes de acceder a la memoria de los permisos. Entonces ahí detectaba que no tenía problema, entonces no accedía a la memoria porque no tenía permiso. Todos los demás accedían por las dudas y después se fijaban que tenían permiso o no. O sea, que a nivel de performance va a ser peor porque estás comparando ejecución especulativa siempre si tienes permiso o no. Y bueno, capaz que era un poquito peor a nivel de performance, ¿sí? Capaz que se ven encontrar una manera de que no sea tan grave, no conozco, digamos. Pero va de vuelta una diferencia entre lo que es microarquitectura y el funcionamiento. El cómo había hecho el detalle específico de la implementación AMD hacía que no sea vulnerable el meltdown. ¿No? ¿Cómo era la manera más fácil de solucionarlo esto? Una separación total entre las tablas de páginas de programas de usuario y del sistema operativo. ¿Estamos? Para que sean espacios totalmente distintos, que usualmente se permitía que se puedan compartir. Y eso se llama un algoritmo que se llama Kernel Page Table Isolation, KPTI. Es un parche de Linux y de Windows desde hace 3 años. Parche estándar de seguridad. Y eso genera que las llamadas y los retornos al sistema operativo sean más lentos. ¿No? Antes se los podía hacer más rápidos, ahora son todos más lentos. Entonces cada vez que se necesite una función del sistema operativo, va a haber una degradación de performance. Porque, entre otras cosas, se vacían los TLB cada vez que se hace una llamada de retorno, para evitar este tipo de problemas. ¿No? Se vio que, ¿se acuerdan que nosotros vimos que en algunos TLB se podía agregar un identificador de proceso para evitar problemas de alias en la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas? Bueno, esos procesadores que tenían ese tipo de técnica en los TLB eran mucho menos afectados. Entonces, a partir de ahí dijeron, bueno, además del problema de alias, por problemas de seguridad, agreguemos también el identificador de proceso a todos los TLB a partir de cierto año. Entonces, a partir de ahí, todos los TLB son un poquito más seguros. Son técnicas que ayudan a mitigar esto. 2 ejemplos.
Uno se llama foreshadow, que es, tiene el loguito también, un candadito, pero con la sombra rota. ¿Vamos? El nombre técnico es L1 terminal fault, o sea, la falla terminal del caché L1. De vuelta, de vuelta no. Si se acuerdan, nosotros vimos que en general los caches de nivel 1 son indexados virtualmente, pero etiquetados físicamente. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Según se acuerda. Para no perder tiempo en la traducción, o sea, para poder ponerlo en paralelo al TLB con el caché de nivel 1. Bien, además dice ahí. En fin. Entonces la idea es que la comparación de etiquetas físicas implicaba que, o sea, para poder comparar las etiquetas físicas yo necesitaba hacer la traducción antes. ¿Estamos? Y también implicaba que yo tenía permisos para poder hacer esa traducción. Porque yo tenía en el TLB, en la entrada del TLB, estaba también los permisos, ¿se acuerdan? Entonces yo entraba al TLB, me fijaba los permisos, me fijaba la traducción, si todo se daba, yo le pasaba el número de marco para comparar la etiqueta. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué pasaba? Resulta que para ganar tiempo, Intel, porque este afectaba a los procesadores de Intel, hacía que los procesadores envíen la dirección física, la traducción, yo te envío primero y después me fijo si la entrada era válida o no. O sea, primero te doy, para ganar tiempo, ya aprovecho que puedo, te doy el dato y después reviso los permisos. ¿No? ¿Qué pasaba? Se podían hacer datos a los cuales uno directamente no tenía permiso. Eso afectaba solamente a los procesadores de Intel. Que era esto. Y fíjense de vuelta, ¿dónde está la ejecución transitoria? Hay un intento de acceso, una dirección no permitida. Pero entre el intento de acceso y hasta que se verifican los permisos, ya te iba dando la traducción para que vos vayas ganando tiempo. ¿Se entiende? Y en ese ganar tiempo, dejas rastros, después digas, no, para. Vos no podías acceder a esta. Volvemos atrás. Listo. Volvemos atrás, descartamos todo. Pero el acceso ya está. Entonces después se puede reconstruir. ¿Me siguen? Otro, que son otros dos. ZoneBelow y Port Smash. ZoneBelow tiene el loguito. Allá. Una mano zombie agarrando un procesador, un chip. Este tiene que ver con multithreading, simultáneos multithreading. ¿Se acuerdan algo de simultáneos multithreading? No lo vimos hace tanto. La idea es que los threads son independientes, pero comparten recursos. Cada uno tiene su PC, cada uno tiene su banco de registros. Pero la jerarquía de memoria es compartida. El caché de nivel 1 es para los dos threads, el nivel 2, nivel 3. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se podría hacer que un thread simplemente esté permanentemente monitoreando qué hace el otro. Entonces hay un thread que se ejecuta normalmente, trata de hacer y va accediendo ciertos valores de memoria, ciertos valores de caché. Y el otro, lo único que hace es estar permanentemente atento a qué está haciendo un procesador, qué está haciendo el otro thread. Por supuesto, tienen que compartir el espacio de memoria, que tiene que ser dentro del mismo programa. No puede ser un programa diferente, pero pueden ir muestrando los datos y eventualmente puede obtener cosas interesantes a las cuales no debería. ¿Vamos? Y fíjense que para solucionar eso es un problema que es inherente a cómo funcionan los threads y directamente lo que se dice es no usemos multithreading. Si vos querés estar completamente seguro que tus datos no los va a estar monitoreando nadie, no uses multithreading. Y se recomienda desactivar el uso de multithreading, lo cual en algunos casos puede resultar en una mejora de performance notoria. Otra gente dice, bueno, no importa, para los datos que tengo yo no pierdo nada. Pero no es lo mismo que estén jugando al Elden Ring o el Valorant a que estén con datos de una transacción en Amazon.
¿no? Entonces a Amazon sí le importa, digamos. Va, no sé si a Amazon, pero por lo menos dice que le importa. ¿Preguntas? ¿Nada? Vamos con Spectre, otro que tiene loguito. Y el loguito es un fantasmita, porque se supone que estos problemas no son de solución sencilla y los van, no nos van, sino que van a acechar a los arquitectos de computadoras, a los diseñadores de procesadores por mucho tiempo. Spectre junto con Meltdown fueron esos dos primeros artículos que yo les conté que aparecieron en enero de 2018 y que generaron la revolución. Spectre en realidad no es un tipo de vulnerabilidad, sino Spectre es una familia de vulnerabilidades, todo un tipo. Son ataques tipo Spectre. Y todas las ideas están relacionadas con el nombre, viene por el spec, es de ejecución especulativa. ¿Estamos? Entonces son todos que tienen que ver con ejecución especulativa en procesadores con ejecución fuera de orden, que son la mayoría de los procesadores decentes de los últimos 30 años. Y la idea es ejecutar, fíjense, esto me costó un poco, porque a mí también me costó un poco, entender, la idea es ejecutar sin querer, ¿estamos? Entre comillas, sin querer, código existente que no tiene problemas y que no debería ser ejecutado. O sea, yo lo ejecuto, es ups, y la famosa frase que tienen varios de ustedes que es más fácil pedir perdón que permiso. Bueno, trata de ver con eso, digamos, que decir, uy, no, disculpa, no eras vos el que quería llamar, no el que quería, pero ya llamaste, ya hiciste, y eso deja rastros, ¿se entiende? Entonces, esas cuestiones tienen que ver con espectros, son todos los espectros. Por ejemplo, ejecutar porciones del kernel del sistema operativo, o leer datos privados en memoria protegida, buscan la misma idea que Meltdown, pero de manera diferente. Fíjense, el dibujito es parecido a lo que vimos de ejecución transitoria. Buscan generar alguna ejecución transitoria despertada por algún tipo de problema. En el caso de Meltdown era por una excepción, en este simplemente por una predicción, o sea, me juego a que va a pasar tal cosa. Ejecuto esto de manera transitoria y acá me fijo si la predicción fue correcta o no. ¿Vamos? Y hago lo que tengo que hacer en función a esto. Pero en el medio ya ejecuté cosas. Solamente con predicción y con ejecución especulativa. De esta manera, el problema de Spectre es que no hace falta ni siquiera modificar los códigos. El problema de Spectre es que permite que cualquier aplicación sea vulnerable. Una aplicación que ande bien, que funcione bien, que tenga buenas prácticas de seguridad, igual le puedo robar datos utilizando otra aplicación que mediante Spectre permita que filtre datos de la aplicación que es correcta. Por eso es un problemón enorme. ¿Estamos? Hace que Firefox, que Chrome, que el Elden Ring, todos son aplicaciones potencialmente vulnerables. ¿Estamos? Sí. ¿Serían también potencialmente vulneradoras? ¿No? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? En general no. En general no. Spectre es, como es una vulnerabilidad del micro, lo que se utiliza se ponen lo que se llaman gadgets, o sea, yo ejecuto un pedacito de código que lo que va a hacer forzarte a que vos hagas algo que no deberías. ¿Entonces? Pero vos sos la misma aplicación siempre tranquila, ejecutando tu mismo código de toda la vida, pero yo te voy a forzar a que vos vayas a algo raro. ¿Entendés? Entonces vos ni cuenta te vas a dar. Sí, lo tengo que meter en forma de señal eléctrica. Ya vamos a ver cómo. No, en general no es forma de señal eléctrica. En general es modificando cosas compartidas estructurales del procesador. Por ejemplo, Spectre, como les dije, tiene varias variantes. La variante 1 se llama Bounce Check Bypass. Es un salteo de chequeo de límites. Y tiene que ver con, fíjense, el código es bastante parecido al código de Meltdown. Cambia el if. Acá cambia el if, pero sobre todo cambia
cambia el sentido, más allá del if. Acá ustedes tienen un código en el cual la primera línea es un chequeo de límite. O sea, yo lo primero que hago es fijarme si i es menor que n. ¿Estamos? Si el índice que estoy pasando es menor que n. Yo explícitamente voy a tratar de poner un offset que yo sé que no voy a poder acceder. Yo sé que no va a pasar la condición. Se pongo un i mayor que n. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese código no debería entrar nunca. ¿Estamos? Entonces, todo lo que está el código anterior, que es similar a lo que viene en Meldon, para poder acceder a un lugar donde yo no debería tener acceso, no se debería ejecutar. ¿Pero qué pasa? Se ejecuta. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema está en que, bueno, pero es simple. No pongas nunca un i mayor que n. ¿Estamos? O sea, asegúrate siempre que el valor que vos pones en la condición siempre sea menor que la longitud del array. En fin, eso es lo que ustedes hacen, ¿o no? ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que utiliza Spectre? O sea, ¿qué es lo que tiene mal ese código? Ese código no tiene nada mal. ¿Estamos? Es la realidad. Ese código no tiene nada mal. Pero el tema es que eso permite que lo que está dentro del if se pueda ejecutar de manera especulativa. ¿Por qué? Porque, bueno, es hasta que se resuelva la condición. Es una posibilidad. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Van a tener un lazo y van a entrar con i igual a 0, es menor que n, sí, va a entrar. Con i igual a 1, es menor que n, sí, va a entrar. Con i igual a 2, es menor que n, sí, va a entrar. Entonces, cuando venga de vuelta el i igual a 3, ¿qué es lo que va a hacer el procesador? El procesador dice, este lazo siempre entra. Entonces va a entrar y va a entrar y va a entrar y va a ir ejecutando las instrucciones del lazo porque sabe que normalmente va a entrar. Entonces, si ustedes después tienen la condición de fin del lazo, ¿qué va a hacer el procesador? Va a entrar igual. Va a entrar igual. La va a ejecutar. Especulativamente después, no, esta no era. Y va a salir. Y eso es como funciona normalmente. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace acá el otro programita que trata de usar el Spectre? Entrena, de alguna manera, la predicción de salto. Te genera los accesos a esa condición para que cuando vos entres, falles. Y en este código, todas las condiciones nos darán una excepción cuando estamos a entrar a la memoria privada, menos el último, digamos, que se ejecuta efectivamente. Poner una cosa así. ¿Entendés? Entonces vos, normalmente es algo que vos deberías hacer, pero ahora lo vas a hacer no cuando deberías, sino cuando el otro quiere hacerlo. ¿Entendés? Te va a estar condicionando tu ejecución a alguien más. ¿Se entiende? No vos, porque vos tenés tu seguridad y vos solamente el último, bueno, pero yo tengo las condiciones, yo ya sé qué hacer. Pero hay alguien que en el medio de tu ejecución te va a modificar esos valores para que vos te saltees ese chequeo. Entonces vos la próxima vez te va a entrenar el predictor, digamos, de cierto modo, para que vos falles. Entonces, el resultado de la búsqueda se usa como índice en un segundo array. Mediante medición indirecta, igual que Meldon, es posible obtener el valor de Trusted Value. Lo que se debería hacer es asegurarse que el segundo array sea sacado del caché antes de volver a ejecutar el código. Entonces, de esa manera, solamente el Trusted Value será notoriamente más rápido que los demás. ¿Cómo se soluciona o cómo se puede mitigar Spectre? No se puede. Desactivando la ejecución especulativa. ¿Estamos? Lo cual implica volver 30 años atrás en performance y hacer que los procesos sean muchísimo más lentos. Y bueno, ¿entendés? O otra idea puede ser, bueno, hagamos una arquitectura totalmente nueva que obtenga performance similar sin utilizar ejecución especulativa. Bueno, está el desafío, ahora está el desafío. Hace 4 años nadie pensaba en hacer esto. ¿Estamos? Entonces ahora hay gente por lo menos que está pensando. Próxima extensión de RISC-V, seguridad. Por ejemplo. Entonces, otra
¿cómo se puede ahora tratar de mitigar? La idea es modificar el programa para agregar instrucciones que eviten la ejecución especulativa mediante barreras. Se agrega una instrucción que se llama load fence. Un fence es una barrera, es una valla para el load, y hacen que la idea es poner, permiso que vuelva acá, cuando ustedes entran al leaf, ponen ahí, la primera instrucción dentro del leaf es una barrera que dice, discúlpame, pero si hay alguna instrucción load que viene después de mí, sí o sí espera que se cumpla la condición. No ejecutes ningún load hasta que no se cumpla la condición. ¿Estamos? Y de esa manera se separa la ejecución de los load. ¿Estamos? Entonces, eventualmente va a ser más lento, pero por lo menos nos aseguramos, insertamos las burbujas que haya que insertar en el pipeline, pero nos evitamos el problema de la ejecución especulativa. Entonces lo que haría sería que corta parte de la ejecución especulativa nomás. Claro. O sea, ya el load ya no lo haces, entonces ya no podés hacer ninguna, en este caso, de todas las que dependen del load. Ahí ya sí. Todas. Exactamente. Con el load sí. De esa manera ya no dejas los rastros en el caché, que era el problema. Después hay otras herramientas. O sea, la idea también lo que se hizo es desarrollar software que dicen, a ver, yo te analizo tu programa y veo si en tu programa tenés algún pedacito de código que es susceptible de ser vulnerado mediante Spectre. Y en ese caso te avisan y te dicen, mira, vos tenés tu código, en general si alguien te lo quiere explotar mediante Spectre, lo va a poder hacer. Entonces lo que puedes hacer es modificarlo de esta manera para evitar este tipo de cosas. Por ejemplo, también hay otra web. Entonces ustedes pueden directamente en esa web subir códigos, probar procesador y demás para ver si son susceptibles de técnicas tipo Spectre o no. ¿Profe? Sí. O sea, todo hasta 2018 va a ser susceptible. Sí, en general sí. Y en el 2018 la mayoría también. Algunas sí, otras no, algunas menos. Ya por lo menos ya se empieza a pensar en el tema. Entonces ya depende qué es lo que vos tengas. Algunos procesadores, si te pones a ver la letra chiquitita, te dice, tiene esta técnica para mitigar, tiene esta otra para hacer la variante 1, 2, 3, 7 y 22, y la 4 y la 5 no, y así. Entonces te van viendo, algunas sí y otras no. Bueno, yo diría que cortemos acá. Ya son las 5. ¿Tienen clase después? Sí, sí. Entonces, la dejemos ahí. La variante 2 la vemos el viernes. ¿Ah? Y la variante 2 es las últimas cosas. El viernes capaz que sea más corta la clase. ¿Preguntas? Ninguna. Va a tener que venir el viernes. La sorpresa era muy